Otra de las probabilidades que vamos a calcular, las vamos a calcular mediante la distribución de Poisson, que es una distribución discreta. Hace referencia a que calculamos la probabilidad a una variable aleatoria discreta que nos sirve para contar un número de veces que ocurre un evento en un conjunto de elementos analizados. Para eso se deben de cumplir estas tres características. Primero, que la variable aleatoria, que es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido, como el nombre lo dice, se tiene que indicar cuántas veces ocurre este evento en un espacio específico. Puede ser temporalmente, o sea, en un tiempo, en un espacio geográfico o dentro de un determinado número de elementos. Asimismo, esta probabilidad de que ocurra un evento es proporcional al tamaño del intervalo que se vaya a analizar. Este punto hace referencia a que si yo aumento el intervalo o lo disminuyo, la cantidad de veces que ocurre ese evento tiene que ser proporcional. Por ejemplo, si yo sé que en una empresa, en un año, hay 6 contratos nuevos, quiere decir que proporcionalmente hablando, pues en 2 años, pues debería de haber 12. O al contrario, en medio año, pues debió de haber 3. Vean que la cantidad de veces que ocurrió ese evento de tener un contrato nuevo, pues es proporcional al tiempo que estoy utilizando como mi intervalo de referencia. De nuevo, este intervalo puede cambiar, no necesariamente tiene que ser temporalmente, puede ser geográficamente o dentro de un conjunto de elementos analizados. Y otro aspecto que debe de cumplir es que los eventos ocurren al azar y son independientes entre sí. O sea, lo que ocurrió en el primer evento no influye en la ocurrencia del segundo evento y así no debe influir dentro de todos los eventos que estemos analizando. La fórmula para calcular esta probabilidad basándonos de la distribución de Poisson es la siguiente que aparece aquí arriba. Si yo quiero una probabilidad de X éxitos exactamente, o sea que ocurra exactamente un número de veces un evento, necesito el lambda, necesito la X y necesito la E. Estos elementos, al sustituirlo en la fórmula, significan lo siguiente. Lambda hace referencia a ese número de éxitos que se observan en el intervalo de tiempo o geográfico dado, ¿no? O sea, normalmente, ¿qué ocurre en ese intervalo? X hace referencia a lo que queremos observar, o sea, cuántos éxitos ocurren en ese intervalo. O sea, aquí una cosa es que comúnmente en una empresa normalmente haya 6 contratos, a que en este año hay exactamente 6, puede ser que haya 5, puede ser que haya 4, que haya 7, 8. Entonces, no significa que haya un valor exacto que siempre se cumpla, simplemente es un promedio de lo que normalmente ocurriría. Eso sería lambda y X es a lo que le quieres calcular la probabilidad. Y la E es un valor constante que hace referencia al número 2.7182, aquí debe tener más decimales. Es un valor matemático fijo, así como el número pi, que era 3.1416. La E se maneja de esta manera, es este valor numérico. Para que queden más claros estos elementos, vamos a hacer el cálculo, pero no con la fórmula. Vamos a usar Excel y vamos a centrarnos más que nada en definir estos elementos para poder identificarlos y calcular de forma correcta esta probabilidad. La fórmula que necesitamos en la función de Excel para calcular la probabilidad mediante esta distribución se escribe igual Poisson.dist. Esta función que hace referencia a la distribución de Poisson me pide dos elementos, la X y la media que hace referencia a la lambda. Y luego vamos a escribir en donde dice acumulado hay que escribir falso. Cuando yo escribo falso, estoy calculando la probabilidad exacta para este valor de X. No acumulo otros valores de X, solo para este valor de X. Por ejemplo, quedaría de la siguiente manera. En la siguiente situación dice, en una agencia inmobiliaria se realizan en promedio 3 ventas al mes. ¿Cuál es la probabilidad de que en un mes haga 4 ventas?
Este tipo de problema podemos identificar que es una distribución de Poisson porque nos está diciendo un número de éxitos en un intervalo específico. Aquí nos está diciendo que se hacen 3 ventas en un intervalo, en este caso que es de tiempo, que es de un mes. Además, los elementos analizados son independientes entre sí, o sea, cada venta es independiente entre las otras. Por lo tanto, si nosotros aplicamos esta distribución para resolver el problema, como vimos, solo necesitamos 2 elementos. Para eso hay que definir el intervalo de tiempo o el intervalo de referencia. El intervalo de referencia en este caso es un mes, no porque el texto previo me diga que es un mes, sino porque la pregunta se centra en un mes. En la pregunta me está pidiendo cuál es la probabilidad de que en un mes haga 4 ventas. En este caso se está centrando en el intervalo de un mes, por eso ese es mi intervalo de referencia. Y a partir de ese intervalo, pues X es 4 porque es el número de elementos que quiero observar. Quiero observar que ocurra 4 ventas. Y lambda es el promedio de ventas que normalmente se harían. O sea, lo que ocurre comúnmente, que es que haya 3 ventas al mes. Por eso lambda es 3. Una vez que nosotros definimos estos 3 elementos, ya podemos hacer el cálculo de las probabilidades aplicando la función Poisson.dist. Primero tengo que poner el valor de la X, que es el número de éxitos que yo quiero observar, que en este caso sean 4 ventas. Vean que me pide punto y coma, puede ser que a ustedes les pidan coma, dependiendo de la versión de Excel que usen. Luego me piden poner la media, que hace referencia al valor de la lambda. Aquí lambda es 3. Y luego tengo que escribir falso, porque yo quiero calcular la probabilidad puntual, la probabilidad exacta para X igual a 4. No quiero acumular nada, así que pongo falso. Entonces, en este problema me está diciendo que esta probabilidad es de 0.16. Como porcentaje, eso viene quedando como un 16.8%. Es decir, sabiendo que comúnmente hay 3 ventas al mes, la probabilidad de que haya 4 ventas es 16.8%. En el siguiente inciso dice, ¿cuál es la probabilidad de que en un mes haga solo una venta? De nuevo, hay que definir estas 3 cosas, el intervalo, la X y la lambda. En este caso, cuando yo defino el intervalo de referencia, de nuevo es un mes, porque en la pregunta quiero calcular la probabilidad de que ocurra algo en un mes, me lo especifica la pregunta. Por eso mi intervalo de referencia es un mes. Ahora, en ese mes, ¿qué quiero observar? Que solo haya una venta. Por eso X, que es lo que yo quiero observar, es 1. Lambda, que es lo que normalmente ocurre o lo que en promedio sucede, en este caso es que haya 3 ventas al mes. Por eso en este caso lambda es 3. Sigue siendo 3 porque mi intervalo de referencia coincide con el que me está dando el texto. Si el intervalo de referencia cambia, lambda ya no sería 3, tendría que ser algo proporcional. Entonces, sustituyendo en la función que es Poisson.dist, pongo primero X, que es el número de éxitos que quiero observar solo una venta. Luego pongo la media o el valor de lambda, que es lo que comúnmente ocurre, que son 3. Y luego pongo falso, porque quiero un valor de X exacto, solo quiero observar una venta. En este caso, la probabilidad de hacer una venta en un mes es de 0.14, lo que sería 14.9% de probabilidad. Sabiendo que en un mes normalmente hay 3 ventas, entonces la probabilidad de que solo haya una es solo 14.9%. En este mismo contexto, por ejemplo, nos pueden pedir cuál es la probabilidad de que haga 2 ventas en una quincena. Nuestro intervalo de referencia en este caso ya no sería un mes, sería una quincena, o sea, medio mes. Y dependiendo de este mes definimos lo que es X y lambda. X es el número de éxitos que quiero observar en medio mes. ¿Cuántas ventas quiero observar en medio mes?
sería 2 ventas. Y lambda es lo que comúnmente ocurre en medio mes. Esa información no me la dan, pero me dan lo que ocurre comúnmente en un mes. O sea, en un mes hay 3 ventas, quiere decir que en medio mes sería 1.5 ventas. Aquí no importa que queden decimales porque al final de cuentas es proporcional al intervalo que nos estén dando en el texto. Entonces, conociendo estos dos valores, ya puedo calcular la probabilidad aplicando la distribución de Poisson.dist. Primero pongo el número de éxitos, que es lo que quiero observar, que son 2. Y luego pongo la media o lo que comúnmente ocurre, que es el 1.5. Y luego pongo falso. Entonces aquí la probabilidad de que sean 2 ventas en una quincena es de 0.25 o lo que sería un 25% de probabilidad. Es decir, sabiendo que en un mes hace 3 ventas, entonces en una quincena que haga 2 ventas es un 25% probable. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que haga 5 ventas en un bimestre? Vean que aquí el intervalo de referencia ahora es un bimestre, es decir, 2 meses. Basándonos en estos 2 meses, entonces definimos lo que queremos observar. X es el número de éxitos. Quiero observar 5 ventas, es decir, X es 5. Y lambda es lo que comúnmente ocurriría, pero en estos 2 meses. Igual esa información no me la dan, pero yo sé que en un mes hace 3 ventas comúnmente. Entonces, comúnmente en 2 meses debería de hacer 6 ventas. Entonces, aplicando la función Poisson.dist, primero pongo el número de éxitos que quiero observar, que sean 5. Luego pongo el valor promedio de lo que comúnmente ocurre, que en este caso son 6 ventas. Y luego pongo falso. Esto quiere decir, este número que obtuvimos quiere decir que la probabilidad de que se hagan 5 ventas en un bimestre es de 0.16 o de 16%. Entonces observen que cuando queremos resolver un problema mediante la distribución de Poisson, necesito identificar primero que se está hablando de un intervalo de referencia, que está ocurriendo un número de veces un evento en un determinado intervalo. Y cuando me hagan una pregunta para el cálculo de la probabilidad, tengo que especificar ese intervalo de referencia, porque el intervalo de referencia puede cambiar dependiendo de la necesidad y los elementos X y lambda pues dependen de ese intervalo de referencia dependiendo del problema.